Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles aquí con Efraín Acosta. Hoy me encuentro de manteles largos. La verdad es que estoy acompañado de dos figurones. Y pues primero las damas, me permito presentar a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, quien me acompaña el día de hoy aquí en el programa, Rosalía Baum Sánchez. Es un gusto, Efraín, gracias. Gracias. Gracias por invitarme, por estar aquí con un compañero queridísimo de nuestra Asociación Nacional de Locutores, fundador, y que de verdad es una fiesta el día que llega a venir a la asociación. Así es, nos da muchísimo gusto recibir a un extraordinario actor con una entereza, verdaderamente. Nuestro querido amigo y socio, por supuesto, claro, colega César Bono. Hola. César, ¿qué tal? Qué gusto. Muchas gracias, Rosalía, muchas gracias. Que estés muy bien. Y te agradecemos mucho la entrevista, perdón. Te agradecemos mucho que estés aquí, que hayas aceptado la Yo, entrevista. al contrario, yo estoy muy honrado. Me gusta mucho venir a esta asociación a la que pertenezco hace mucho. Venía hablando ahora con el chofer del examen tan difícil que teníamos que pasar en la Secretaría de Educación, que ahora, según tengo entendido, ya nada más con que te solicite una marca o algo, ya entras a ser un locutor más. Pero en ese entonces se reprobaba a doctores, abogados, a mucha gente, y eso venía comentando yo yo presenté el examen con más de 150 personas y creo que no lo pasamos ni 30. Era un examen de cultura general muy difícil. César, cuentas, naces aquí en la Ciudad de México. En la colonia Roma, muy cerquita de aquí, en una calle llamada Querétaro, pero en ese entonces la familia no vivía en la colonia Roma, o sea, era el hospital, y la familia vivía en la colonia Nápoles, muy cerca de la Plaza México. Era otro México, ¿no? Otro México. Hombre, acabo de ver con mi hijo, que también pertenece a esta bella asociación, acabo de ver que en mi juventud había 34 millones de habitantes, si mal no recuerdo el número, y ahora somos 130 millones. O sea, imagínate si ha cambiado, ¿no? Hijo de padre gallego. Hijo, sí, no, bueno, mi padre nacido en México, pero el abuelo gallego, el abuelo llega a México, fíjense qué especial cosa, el día que cumple 14 años, lo mandó la familia a lo que se decía en ese entonces, era el año 1900, y él se llamaba César Queijeiro de Shams, y lo mandaron a lo que se llamaba en esa época hacer la América, que era venir a hacer dinero aquí a México. Pero imagínense a un niño de 14 años que no hablaba español, nada más hablaba el galego. Lo mandaron, llegó a Veracruz el día que cumplía 14 años, y yo recuerdo que cuando cumplí 14 años me acordé mucho de él y dije, ¿cómo es posible que hayan mandado a un niño así? Porque uno a los 14 años es un niño. Sí. Y te digo, y sin hablar el idioma, pues imagínense. Entonces él llegó aquí y ya tuvo una familia muy grande, entre ellos mi padre, fueron 8 hermanos. Y entonces el abuelo César Queijeiro de Shams, luego mi padre César Queijeiro Estrada y su servidor César Queijeiro Bono. ¿Y tu mamá? Mi madre catalana, de apellido Bono, y el segundo Cañón. Está Cañón, pero así se apellidaba, Bono Cañón. ¿Y eres mayor de que tus hermanas? ¿Son 3 hijos? Son 3 hijos, pero yo soy el menor, y jamás vi a mis hermanas más felices que cuando les preguntaban si yo era el mayor. ¿Sí? Se los juro. O sea, cuando la gente decía, oye, tu hermano es mayor que tú, ¿verdad? Uy, eran las más felices, sí. Y ¿nunca te incomodó eso? No, si era, ¿qué les diré? Si era yo, lo que me incomodó es que era celoso, producto de los celos de mi padre. Mi padre tuvo 6 hermanas. Y entonces, cuando, siendo mis hermanas más grandes que yo, cuando salía de casa me decía, cuidas a tus hermanas. Y recuerdo que yo decía, pues ¿qué les cuido? Pues eran mayores que yo decía, ¿qué les cuido? Y era por los celos que él había tenido por
sus hermanas, muy guapas, mis tías, las 6, muy guapas. Y tanto así que a mi padre en la colonia no le decían César, le decían cuñado. Entonces por eso me encargaba mucho que cuidara yo a mis hermanas. Y algo increíble es que fui más celoso con ellas que luego con las novias o con las esposas. O sea, a mis hermanas sí las celaba de una manera increíble. Yo creo que por lo que me hacía mi padre, o sea, me hizo pensar en la diferencia de los dos sexos, de los géneros, y sí las cuidaba mucho, y sí me ponía muy necio con los pretendientes, muy, muy necio, porque era, les repito, pues era más chico de edad y les decía, por ejemplo, a los pretendientes, lárguense de mi casa, y volteaban a ver al chavito y decían, ¿qué le pasa a este chavito tan chiquito? ¿Por qué? Y era por celos. Pero ya luego crecí y ya no soy celoso. Bueno, con las hijas sí fui celoso también, que tengo 2 hijas. Y ahora con las nietas, que tengo 3, también soy celoso. O sea, más que con las parejas, con las relaciones de familiares. Aquí Rosalía te entiende perfectamente, que también tiene una hija muy guapa. Sí, no, claro que uno se pone celoso. Yo hice un programa hace muchos años que se llamó Hogar, Dulce Hogar, y lo hice con mi esposa de la vida real y con mis hijas. Y entonces el escritor y director del programa fue en un tiempo, o sea, primero Antonio Ferrer y luego César González el Pollo, el creador de Chiquilladas. Sí, claro. Y me acuerdo que yo llegué un día a decirle que había soñado que llegaban a ver a mi hija a la casa, tocaban la puerta, y que cuando abría yo era un chavito chiquito. Mi hija empezó ese programa a los 2 años y medio, tenía de edad. Entonces que era un chavo de su edad, pero con un ramo de flores. Y se lo comenté a César, y César escribió el programa. Y sí me acuerdo que en mi sueño sí me ponía yo celoso. Y cuando iba a ver a mi hija a festivales y cosas de escuela, cuando sabía quién era de los niños el que andaba atrás de ella, sí me ponía celoso, pero eran niñitos chiquitos de kinder, y sí me ponía celoso. César, entras al teatro, ¿quién te pica la cresta para poder entrar al teatro? La señora catalana le gustaba leer mucho. Y entonces, leyendo sus libros, me veía a mí rondando ahí por la casa y me decía, mira César, ve lo que dice, para darles un ejemplo, ve lo que dice Federico García Lorca. Entonces leía yo, no sé, 2 o 3 renglones y le regresaba el libro, y claro que me quedaba esperando a que ella lo soltara para leer más, porque claro que me había dado a leer algo muy interesante, pero no me decía así de, y quiero que leas el libro, y quiero que luego lo comentemos, nada, nomás me decía, ve lo que dice aquí el autor. Y entonces yo les digo lo de García Lorca porque fue lo primero que me acercó a la literatura, fue la poesía, lo primero. Porque pensaba y sigo pensando que el poeta tiene la gran capacidad de decir en pocas palabras lo que un novelista dice en muchísimas palabras. O sea, un buen poeta en una cuartilla te dice lo que un novelista en 700 cuartillas. Y entonces me gustó mucho la poesía, y de la poesía empecé a leer otras cosas, entre ellas el teatro, y que el teatro a fin de cuentas pues es un libro escenificado. O sea, todas las obras de teatro son un libro y uno las pone en el escenario, pero al principio es el libro. Entonces digamos que la literatura fue la que me llevó al teatro. De ahí estudié con uno de los actores que más he admirado, que fue el maestro Carlos Ancira, que en paz descansa. Estudié con él 2 años, o sea, estudié más años en la academia, pero con él me tocó 2 años en primero y en segundo. Tuve la suerte de que le gustaba dar el primer año de actuación, porque decía que le gustaba hacer como un filtro a los nuevos estudiantes, decirles, pero ¿por qué te interesa lo de la actuación? Y entonces dio el primero de actuación durante 17 años. Y con mi generación saltó de primero a segundo, y a mí me tocó
o sea, 2 años. 2 años, de los pocos que nos tocó. El maestro Carlos Alcira, que hizo en su momento el monólogo más importante del siglo XX, que fue El diario de un loco, y luego a este loco le tocó hacer el más importante del siglo XXI, que es Defendiendo el Cavernícola. Rosalía. Todavía defendiendo el cavernícola, ¿verdad? Todavía Rosalía, después de 25 años. Fabuloso, la verdad es que es extraordinario verte. Estudiaste en el Instituto de la Anda, Sí, cuando el vivía don instituto. Andrés Soler. No, acababa de morir y ya como director me tocó el maestro Luis Jimeno y como subdirector el maestro Miguel Córcega. Y como maestro el maestro Alcira, me tocó André Moró, que era maestro de todos ellos. La primera generación que estudia teatro en México es Alcira, López Tarso, Silvia Pinal, Córcega, en fin, puros primeros actores. Y ellos estudian con un maestro llamado André Moró, que trabajó ni más ni menos que la comedia francesa. Y entonces a mí todavía me tocó él, que fíjense qué curioso, me tocó él y hablaba, o sea, siendo francés, hablaba no como si yo llevara muchos años en México y yo hubiera sido maestro de López Tarso, sino hablaba como si acabara de llegar, o sea, no hablaba muy bien el español, pero te pedía que tú dijeras tus parlamentos de la obra de teatro, y él con un bastón, que aquí traigo yo el mío, con un bastón te hacía corporalmente y con gestos cómo tenía que ser el personaje, de que de teatro pues sabía absolutamente todo, pero como no era bueno su idioma, entonces te decía, a ver, dime el parlamento. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que con él trabajé Calígula de Albert Camus, y entonces yo le iba diciendo los parlamentos y él les dio, no era muy alto, él con su bastón me decía cómo corporalmente tenía que ser el emperador romano Calígula. Y me sentía yo muy orgulloso de ser alumno de un maestro que había sido maestro de la primera generación en México. O sea, ellos salieron, si mal no recuerdo, en el año 50, que yo en ese año nací. Pero esa primera generación de actores, que era en Bellas Artes, o sea, no era la Academia de la Anda, era la Academia de Bellas Artes, y ahí estudiaron todos estos, y más que no recuerdo, pero que Silvia Pinal, Carlos Alcira, Ignacio López Tarso, Miguel Córcega, Bárbara Gil, la esposa de Miguel Córcega, etcétera, etcétera, sí son de esa generación. ¿Y era muy estricto? ¿El señor Alcira era muy estricto? Wow, pero muchísimo, y qué te diré, esa cualidad que les digo que, bueno, no cualidad, eso que él buscaba de ser un filtro en el primer año de actuación, sí lo trabajaba mucho en cuanto a que no le gustaba engañar. Por decirles algo, a mí siempre me dijo que mi apellido, el Queijeiro, que no funcionaba para esta profesión, y también me dijo que me iba a costar mucho trabajo el ser actor por ser chaparro y por ser feo. Y me decía, y se lo digo, y me decía él, y se lo digo porque yo soy chaparro y soy feo, como diciendo, no crea que yo me siento muy guapo. Me decía, le digo que le va a ser difícil porque es usted chaparro, y nos hablaba de usted, es usted chaparro y es feo, y yo que soy chaparro y feo me costó mucho trabajo. Y yo sí lo entendí, y sí es cierto. Yo me acuerdo que, miren, en esa época, no en México, pero en Estados Unidos, Rock Hudson era cercano a los 2 metros de estatura, sí. Y Gregory Peck y todos ellos, o sea, en esa época se decía que los primeros actores no cabían en una puerta. Sí, o sea, dicen que Rock Hudson, cuando llegaba a una reunión, la cabeza o sea, su cara, que era un cuate muy bello, estaba arriba de todas las cabezas de la reunión. O sea, sí, pues un promedio, pongan ustedes, de unos 75, y llegaba un cuate de 2 metros, pues le sacaba la cabeza a todos. Y entonces en esa época, que era cuando yo quería ser actor, pues sí, era yo, o sea, siempre he sido chaparro, pero para esa época mucho más. No sé si sepan de una anécdota de 2 galanes mexicanos chaparrones que se ponían tacones ocultos.
Y entonces iban creciendo por los tacones ocultos en las botas, hasta que casi se iban de boca, y ahí ya se los quitaban. Dicen, hay la anécdota de que platicando se dijo el uno al otro, oye, ya mejor nos los quitamos, ¿no? Como si no nos vayamos a romper el hocico, mejor ahí muere. Y sí se quitaron los tacones ocultos, porque eran, te digo, sí eran guapos de cara, pero eran chaparrones. Qué difícil, ¿no? Que te digan, oye, no eres... O sea, físicamente te va a costar trabajo Claro. porque no eres No, y además, como otros actores. y además te digo, con toda la verdad del mundo, y más cuando me dijo, yo lo viví, pues te dabas cuenta que no era decir, te lo está diciendo un cuate hermoso. Me decía, yo lo viví, y el maestro Ancira sí era bajo de estatura, y sí, no era muy guapo, Y sin embargo, muy talentoso. qué Sí. éxito su carrera, don César. Pues bendito sea Dios, o sea, a pesar, como dicen, a pesar de los pesares, o sea, el chaparro narizón sí no ha dejado de trabajar desde hace 50 y tantos Pero usted años. es como los mexicanos, y discúlpeme la expresión, pero usted, mexicano cabrón, Sí. sacó usted la casta de acá No, y adelante, ¿no? Soy cabrón y más el que lo dude. Aquí nadie lo duda. Nadie lo duda. Don César, ¿y llega usted a los unitarios? A los unitarios les voy a decir cómo. ¿O cómo llega, cómo empiezas? A los unitarios en el teatro. Toda mi carrera se debe al teatro. O sea, yo cuando salgo del examen de la Escuela de la ANDA, del Andrés Soler, que lo hacíamos en la Casa del Actor, que tiene un teatro hasta esta fecha, ahí hacíamos los exámenes, y de ahí salgo corriendo, un amigo me esperó en su carro para llevarme al Teatro Hidalgo, donde estaba en una obra con el maestro Carlos Ancira, con Augusto Benedico, con Héctor Bonilla, con el maestro López Tarso, con Carlos Cámara, en fin, con los mejores actores de ese momento. La obra se llamaba Juego de Niños, todos ellos salían como maestros de un internado, y yo era uno de los alumnos de ese internado, una obra estupenda inglesa. Y entonces salgo corriendo a presentarme en el Teatro Hidalgo, y empiezo esa temporada, y dentro de esa temporada me ven trabajando, y eso fue en 1972, que si ven la placa en el Teatro Hidalgo, llévense una lupa, porque mi nombre está muy, muy chiquitito junto a Carlos Ancira y López Tarso y todo. Hay que llevar lupa para verlo. Bueno, pues resulta que ahí hablo cuando haces una obra de teatro y no hablas en el escenario, eres un partiquino. Cuando haces una película y no hablas, eres extra. Pero yo en Juego de Niños era un partiquino, hasta que falló un actor y me dejaron decir sus parlamentos, y entonces me llevan a una obra. Les digo, yo venía de esa obra del 72, y me llevan a una obra en 1973, que fue la obra más premiada en México. La hice al lado de Héctor Bonilla, de el señor Bichir, Alejandro Bichir, el papá de todos los Bichir, que fue el director, Fernando Balzaretti. Ya murieron mis compañeros, que es Héctor Bonilla, Fernando Balzaretti y Octavio Galindo. Y entonces en esa obra de 4 actores y un director, nos llevamos 8 premios de la Unión de Críticos de Teatro. Yo me llevé 2 como revelación, Héctor Bonilla 2 como primer actor, Fernando Balzaretti 2 como coactor, el señor Bichir, no sé si ya lo nombré, pero 2 como director. Y los chavos, los Bichir, nos veían haciendo la obra y llegaban a su casa y jugaban a ser nosotros. O sea, Demián decía, yo soy César Bono. Odiseo decía, yo soy Héctor Bonilla. Y el otro decía, yo soy Octavio Galindo. Y años después ponen la obra. Nada más que, modestia aparte, nos llevaron los premios que nosotros. O sea, nuestra puesta en escena sí estuvo mucho mejor. No lo digo yo, lo dijeron los críticos de teatro. Y era muy especial. Por ejemplo, en mi caso, a Bonilla se lo dio el Heraldo de México y una asociación de críticos. Pero a mí las 2 asociaciones. Y eso sí era muy especial, porque casi siempre si escogía la Asociación Mexicana de Críticos a un actor, la Unión de Críticos escogía a otro, como diciendo, yo no estoy de acuerdo contigo. Y a mí sí me los dieron las 2 asociaciones.
y de ahí va el señor Fábregas, que en paz descansa también, a ver la obra más premiada de 1973 y me lleva al Gospel, una comedia musical, en el Teatro del Músico, frente del ¿cómo se llama? Del monumento a la Revolución. a la madre. No, a la Revolución, ahí estaba el sindicato de músicos. No, estaba la CTM, perdón. La CTM, pero el teatro se llamaba, era el Teatro del Músico, y me lleva ahí el señor Fábregas. Y estando en esa obra, llega Alejandro Suárez, que había terminado Ensalada de Locos, que era el programa más famoso de esa época. Toca la puerta, abro y veo a Alejandro Suárez, y entonces, imagínense, me paro y le digo, oiga, señor Suárez, qué maravilla que está usted aquí, y le empiezo a decir cosas de su trabajo y su programa, era Loco Valdés, Héctor Lechuga y él, su programa, que no sé qué. Y me dice, qué bueno que te gusta mi trabajo, que no sé qué. Y dice, vengo a buscarte. Y entonces le digo yo, oiga, todo lo que yo le dije, que lo admiro y todo eso, no es cotorreo. Lo admiro mucho, su programa se me hace el mejor programa de comedia que hay en México, etcétera, etcétera. No me volteé la tortilla de que vienen a buscarme. Me dice, no, si vengo a buscarte, quiero que hagamos un programa tú y yo. Y le volví a decir, no, me cotorré. Y me dijo, no, sí, un programa tú y yo, y se va a llamar La Carabina de Ambrosio. Y entonces yo hice el piloto de La Carabina de Ambrosio. Pero cuando entra el programa La Carabina de Ambrosio a Canal 2, yo no entré porque me llevaron a ser mi secretaria. El mismo productor de La Carabina, el señor Humberto Navarro, era el productor de mi secretaria. Me lleva a mi secretaria, que fue mi primer unitario, y de ahí para acá estoy ahorita en el unitario más viejo que hay en México, que es Vecinos, con 20 años al aire. Que fue un... Bueno, es un trancazo. Me refiero al personaje del Frankie Rivers. No, pero ¿saben qué? El programa, fíjense que cómo lo ha manejado el señor Azcárraga, que nos mandó decir que lo comparaba con el Chavo del Ocho, pero lo dijo él, o sea, no nosotros. Y entonces dijimos así como de, hay que dar una comparación. Y dijo, es que fíjense, es un vecindario, una vecindad. El Chavo del Ocho era una vecindad horizontal. Vecinos es una vecindad vertical, pero es una vecindad. Y dice, y es un programa familiar, y es un programa con muchas risas. Entonces esa comparación la hizo él, le repito, no los actores y no el productor de Vecinos. Y entonces yo creo, conociendo a Emilio, yo creo que eso tiene mucho que ver con los 20 años que llevamos al aire. O sea, yo creo que a él le gusta personalmente el programa, y entonces hemos sido intocables esos 20 años. Por decirles algo, cuando empezamos, la gran figura del programa, por supuesto que no era yo, era Benito, el que salía del mismo, Benny Rivers. Era la gran estrella del programa, era el que esperaba a la gente, que cuando yo lo dije una vez en una cuestión de prensa, se molestaron algunos del elenco de Vecinos como diciendo, no nos subestimes. Y le dije, no, pero yo empecé el programa y yo oía como la gente decía, vete al programa porque sale un chavito pelirrojo, que es una maravilla. O sea, no decían, velo porque sale César Bono, o velo porque sale fulano. Decían, ve ese programa porque hay un chavito que está grueso, y estaba gruesísimo. O sea, tenía un ángel increíble. Y la gente lo veía por él, y te digo, a mí no me cuesta trabajo decirlo. Bueno, Hogar Dulce Hogar, que les platiqué que salía mi hija de 2 años y medio, lo veía por mi hija, no por mí, ni por la mamá, que se llamaba, bueno, no se llamaba Vive, se llama Xochitl Gil. Y no decían, vamos a ver Hogar Dulce Hogar porque sale un matrimonio de verdad. No, decían, vamos a ver Hogar Dulce Hogar porque sale una chavita que está gruesa.
porque los chavitos tienen Llaman un mucho la ángel, atención, ¿no? pero mucho. A ver, cuando pasan 3 huastecos, ¿por quién ven ustedes la película? ¿Por Pedro Infante o por la Tucita? Pues la tucita, claro. Ahí les demuestro claramente lo que es un niño o una niña. Hay primeros actores que no les gusta trabajar con niños. Así porque es. saben que se llevan la... Ya hay actores que no les gusta trabajar con buenos actores. Cuando me dicen a mí que en Hogar Dulce Hogar, me dicen, ¿a quién quieres que venga de la otra pareja? Porque el programa original era el señor Gálvez con Begoña Palacios y el señor Sergio Corona con María Aguilar, Sí. que le decía a Sergio, Sergio le decía Borquito a ella, y entonces empiezan así el programa y yo lo empiezo nada más con Xochitl y me dicen, ¿a quién quieres de la otra pareja? Y les digo, a Leonorilda Ochoa y a Sergio Bustamante. Y me dicen, ay, no seas güey, son buenísimos. Y le dije, por eso los quiero que vengan ellos o que venga Carol Burnett y el que quieran, o sea, mientras mejores actores me traigan mejor. Claro, estás más arropado, Claro, ¿no? Sí, no, sí. claro, pero hay muchos que, hay muchos que te dicen, bájale, no sé si sepan eso. A mí me lo han dicho en teatro y me lo han dicho en televisión, Ya se no. te acercan y te dicen, bájale. ¿Y sabes qué digo yo? Me volteo y le digo, súbete. Como que bájale, pues Sí, no. sí me lo han dicho. Y sí me han dicho también, aquí el cómico soy yo. O sea, cuando logras sacar una risa, aquí el cómico soy yo, porque no les gusta que se rían contigo. El ego. El ego es grueso. Rosalía, ¿te acuerdas de esa etapa? Porque lo que fue Hogar Dulce Hogar, pues bueno, pierde la vida, la batalla contra el cáncer don Pepe Gálvez, ¿no? Claro. Y sufre ahí un cambio, pero sin embargo, que es muy raro, ¿no? Sí, que un programa se mantenga, o sea, que pongan nuevos actores, nuevos protagónicos, y que siga. y que siga con el mismo Y éxito. que por cierto me salté al decir de mi secretaria, me salté lo de Hogar. Lo primero que hago con el señor Humberto Navarro después de La Carabina fue Hogar Dulce Hogar, que yo era muy amigo, bendito sea Dios, de don José Gálvez, antes de trabajar con él, porque yo trabajé con el hijo en Juego de Niños, la obra del Teatro Hidalgo. Entonces conocí a don José Gálvez y éramos muy cuates. Les digo, estoy muy agradecido con Dios por él, por esa amistad y por muchas otras. Pero sí fue mi primer programa con el señor Navarro, y de ahí todos los que quieran, que son, ahí les va rápido, fue el de Hogar Dulce Hogar, fue mi secretaria, fue el Hospital de la Risa, fue Alegrías de Mediodía, fue La Hora Feliz, muchísimo, Noches Tapatías. Yo les ¿También di estuviste en Noches Tapatías? en Noches Tapatías con la señora Lola Beltrán, haciendo sketch. Ah, mira. Haciendo sketch era como un programa de revista. Sí, con Pepe Morris, lo dirigía Pepe Morris, Exactamente, ¿no? Y yo estuve ahí y hacía un personaje que quiero revivir, que escribía el señor Manuel Rodríguez Ajenjo, que hoy es presidente de los autores de televisión, que era un galán, pero un galán antiguo, de bigote retorcido y de sombrero, y cuando se acercaban las mujeres, en lugar de decirle hola guapa, les decía guapérrima gacela del altiplano, y ya desde ahí volteaba la mujer como diciendo, ¿qué es eso? Y tengo una compañera actriz que cuando la veo, que hicimos ese programa juntos, le digo, ¿cómo estás, guapérrima gacela del altiplano? Y lo quiero hacer ¿qué les diré? Con muchas mujeres, y estarlas galaneando, pero con esos piropos elegantes, que no eran producto de mi imaginación, sino de Rodríguez Ajenjo, que también es el escritor de La Carabina de Ambrosio, y también es muy amigo mío porque él es hijo de refugiados españoles, al igual que yo. O sea, llegaron en el mismo barco los papás de Rodríguez Ajenjo y mi mamá. Tengo una curiosidad, Rosalía, que eso le quiero preguntarle Dime. hoy aquí a César. ¿Cómo era grabar Mi Secretaria con tan buenos actores? Porque además eran muchos. Sí, Eran muchas, y hombres, el señor Pompín y yo. Que era un señorón, ¿no? Hombre. Sin agraviar aquí al presente, pero por supuesto, hombre,
¿Cómo empiezas a acoplarte en un programa que ya estaba hecho, pues, ¿no? No, mi secretaria no. Tú- Hogar tú- Dulce Hogar, sí. Hogar Tú Dulce entras Hogar. ya en mi secretaria, empezando, César Ramírez era el personaje, César ¿no? Ramírez, que decía César Ramírez, el calecero. El calés. El calecero. Yo, el que sí Y empecé. te medio jaloneaban ahí las chamacas y Sí. de repente tú, espérame Pues tantito. Lupita, la protagonista, Lupita era mi hermana. Y éramos los Qué Bonita Familia. O sea, la Qué Bonita Familia era Guillermo Sarur, Lupita Lara y un servidor. Y el señor Pompín decía, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Que todavía lo dicen. O sea, en la calle ven una familia bonita y le dicen quedó. así, se quedó. La tele es muy fuerte. También otra cosa que se quedó es, seguro han visto en programas de baile que dicen, y baila así. Y eso lo dije yo por primera vez en la ¿Ah, sí? Disco Jackson. Y también se quedó, o sea, lo siguen diciendo. Yo he visto a muchos conductores que lo dicen y que por su edad sé que jamás me vieron. A ver, estaba Judy Ponte. Estaba Judy Ponte, estaba Lupita Lara, estaba Maribel Fernández, la pelangocha, Gocha. que Soy ahí la sigue. Quiñones. Soy la Quiñones, que murió. Que falleció. Guillermo Sarur creo que también ya murió. Y Iglesias, ¿no? luego entró también Begoña, cuando una vez que acaba Hogar Dulce Hogar con Begoña, con la pareja de Begoña, el señor Galvez, la ponen en el programa. O sea, el señor Navarro, mi secretaria, fue un programa, teníamos más rating que los partidos de fútbol. En San Ángel lo Nomás grababas. les digo, Lo sí, grababas en San Ángel. lo grabábamos al principio en Chapultepec. Y los de San Ángel nos odiaban porque en Chapultepec, de los 20 programas más vistos de Televisa, hacíamos 10 Ah, con caray. el señor Navarro y en un foro. Y todos los foros de San Ángel, enormes, o sea, nuestro foro era chiquito, todos los foros de San Ángel enormes, apenas hacia los otros 10. O sea, cuando querían que algo de San Ángel subiera, lo ponían entre dos programas de Chapultepec, por decir algo, Los Cachunes, lo ponían en medio de mi secretaria y de otro. Y entonces la gente no le cambiaba, porque era cuando no había control remoto, no le cambiaba el canal y se quedaban viendo Cachún Cachún. Pero de eso era consciente don Emilio Azcárraga. Y luego simulaban un elevador y luego te metían Sí, en el elevador, ¿te acuerdas? y le lavaba el cerebro al señor Pompín de, ¡ay, vi una noticia de que se murieron! Y el señor Pompín se empezaba a desabrochar la corbata y a quitarse el saco. Y entonces al principio no me daba bola, ¿no? Al principio decía, ¡ay, no pasa nada! Pero le empezaba yo a lavar el coco y se acababa muy preocupado el señor Pompín. ¿Cómo era trabajar con Pompín? Una maravilla, un gran maestro. Mira, el señor Pompín salía a escena y decía, qué bonita familia, o, buenas tardes, y ya. Y ya. Ya la gente le aplaudía. Y ya no existías tú, ¿me entiendes? Ya no existías tú, ya todas las miradas estaban hacia él. Manejaba sus reacciones de la cara. Pues yo creo que uno de los mejores actores que he visto. O sea, yo le pregunté muchas veces, ¿cómo logra que en un teatro grande, el de la última fila, vea la reacción que usted tuvo con la cara? La cara es chiquita dentro de tu cuerpo. Y hacía una reacción el señor Pompín en el sketch, y la gente, ¡guau! Y no decía ni una palabra nomás, su rostro. Otro que lo hace de maravilla es Luis de Alba. Luis de Alba sale con su paletita y su peluquita y adiós, ya no hay nadie junto, ¿me entiendes? Y no habla, nomás se le queda viendo al público como diciendo, ¿qué pasó, narco? Con su paleta y adiós. Son gente, para mi humilde punto de vista, muy dotados por Dios, muy dotados. Rosalía, ¿algo que quieras preguntarle? ¿Qué? Sí, porque soy muy hablador. No, yo le robo aquí. Como hago monólogos, Estoy hablo mucho. encantada de escucharlo, de escuchar todas estas historias, estas aventuras, esta vida, esta extraordinaria de César Bono. Gracias, Rosalía. Pues he estado muy contento porque estoy seguro que esta es mi vocación
y he estado muy feliz de lograr esa continuidad en el trabajo, porque era algo que me preocupaba desde la escuela. Y llegas al cine, César. Llego al cine después de muchísima televisión. Yo llegué a tener 7 programas a la semana, o sea, uno diario de conductor y aparte los unitarios de la noche. 7 programas a la semana, he tenido 2 etapas de mi vida, 7 programas a la semana. Pues entonces me hablaban para hacer cine y yo les decía cuáles eran mis horarios en Televisa y me decían, no, pues no se puede, porque ¿a qué hora lo haces? Pero una vez que acabo de hacer tanta tele, me hablan nuevamente al cine y les dije que se podía decir en el cine, recuerdo muy bien, porque en la tele no podías decir ni tonto, no, ni sonso. Y les dije, ¿qué se puede decir aquí? Me dijeron, ¿de qué? Y dije, de palabras, y me dijeron, las que quieras. Nunca me lo hubieran dicho, nunca me lo hubieran dicho. Que hasta ahora se hace muy famoso, ¿te acuerdas una parte Sí, de una escena, no? con Tuntún. Con Tuntún, que viene en un avión chiquitito. Y yo le estoy diciendo por acá, y digo, Ay, qué cosa. putazo se dio ese cabrón. Y lo ponen para Es todo. todo, ¿no? Si hay un choque de carros lo ponen, si hay un choque de trenes lo ponen. Si llega Carlos se lo ponemos también. Sí, ¿no? Judío. Sí, se volvió una frase muy popular. Les digo, en los medios de comunicación hacen que sucedan cosas increíbles. O sea, yo nunca pensé que eso lo van a usar para una caída de alguien de un árbol. Y si se cae alguien de un árbol, dices, qué putazo se dio. Es más, en una obra de teatro ponían el video y luego entraba yo. Y pues ya también iba yo de gane. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas cuando ves eso? Pues que pienso en el poder del cine y de la televisión, no de César Bono, ¿me entiendes? Okay. O sea, lo que es muy fuerte son las pantallas, ya sea la del cine o la de la televisión. Eso es lo que es fuerte. Una vez me dijo Mauricio Cleif, el que le escribía a los Poligoces, me dijo, qué bueno, César, que con 7 programas a la semana no has cambiado. Y le dije, no, pues si creyera yo que el bueno es César Bono, me volvía loco. Yo sé que lo bueno, o sea, lo fuerte es la tele. ¿Y por qué voy a cambiar? Si la cajita está ahí y yo estoy acá. ¿Cómo le has hecho para no marearte? Pues sabiendo que la cajita es la fuerte. O sea, ¿por qué dicen, y baila así? Porque salía en un programa que lo veían millones de chavos. Millones. Entonces, ¿qué es lo fuerte? La cajita. Si pienso, hoy César Bono inventó esa frase, qué inteligente, me vuelvo loco. Lo que es importante es la cajita o en el cine la pantallota. Que eso es muy importante, Rosalía, ¿verdad? Muchos actores ahora con poquito se marean. Se acaban. Y se acaban. Y dicen eso, Son ¿no? actores de un programa y ya. Dicen, y se subió al ladrillo, porque no se suben a un edificio. Se suben a algo chiquito como un ladrillo y se vuelven locos. Y se van. Sí, Muchos. sí. En el recorrido profesional, pues interesante, pero ahora me gustaría tocar un tema muy sensible para ti, que es Sí. tu vida. Eres un hombre de no escándalos, Sí. esto ha sido muy bueno, has manejado muy bien tu carrera en ese sentido. Tú no has necesitado esa publicidad, Sí, ¿no? afortunadamente, ¿no? Bendito sea Dios. Y lo llevas muy bien. Y bueno, has enfrentado, como todos, vamos teniendo más años, vamos teniendo edad. Claro. Pero eres un hombre con mucha fortaleza y eso es digno de admirar, César. Tú no te rajas. Y No, déjeme decirle, hasta el momento, ¿no? yo le propusimos hacer la entrevista por Zoom, yo le dije, oye, yo voy. Claro. Y eso es de veras y que te agradecemos enormemente. No, hombre, ¿No? ni lo digas. ¿De dónde sacas esa fortaleza? Del amor a mi profesión, o sea, realmente amo lo que hago, realmente estoy convencido que es mi vocación y me gusta, o sea, me gusta estar platicando con ustedes como me gustaba cuando tenía 20 años platicar con gente. O sea, pues yo sigo siendo el mismo, claro que con 75 años de edad, que cuando me dicen, no son muchos, le digo, oye, pues están más cerca del siglo que de cuando nací. ¿Cómo que no son muchos? Y mis nietos tienen 20 años. O sea, ¿La edad cuando empezaste? sí, y votan, o sea, ya votan y ya, o sea, fíjate que tengo 2 de 20 años, que se llevan entre ellos 2 17 días nada más,
Pues resulta que, como siempre, y les digo yo que tengo hijas e hijos, por supuesto que mi nieta de 20 años es una mujer y mi nieto de 20 años no es un hombre. O sea, siempre resulta eso de que la mujer se desarrolla antes, adquiere una madurez antes y todo eso. Entonces, cuando me dicen que no son muchos mis años, les digo, pues mi nieta de 20 años ya es una mujer, entonces piénsale que sí son muchos. Y también una vez me lo dijeron en un programa que no me creían que era yo grande, y les dije, ¿qué es ahí? Y me dijeron, ahí es el río Churubusco. Y digo, pues yo lo conocí río. Y en las riberas había caballos, pero a galope, no como en Chapultepec, jalados del... No, a galope, o sea, tú estabas viendo el río y te pasaba un caballo. Le digo, ¿estoy grande o no? Y me dicen, sí. Y luego otra cosa, para que vean mi edad, yo vi osos en la calle bailando con un domador. En la Alameda. No, en la colonia Nápoles. Con un, ¿cómo se llama? Un pandero. Y el domador con arete, como lo ven ahora en las caricaturas, yo lo vi en vivo. Y entonces, una vez hablando con un contemporáneo mío, les dije, y veía yo el oso en la colonia Nápoles, y me dijo, no era oso, era osa. Y le digo, ¡ay! Y me dice, sí, era osa, yo también lo vi. Y entonces recordé que le ponían un tutú de bailarina, o sea, que sí ha de haber sido osa. Y el cuate, o sea, la osa paradita en sus patas traseras, bailando con su tutú, y el cuate tocando el pandero con su aretote, su arracada. Y yo viéndolo, veo de chavito, pero digo, cuando lo platico, me dicen así como de no, y le digo, ¿cómo no? Pues sí, lo tengo en la mente. Y yo salía a verlos por el pandero. O sea, yo estaba en mi casa de la colonia Nápoles, yo iba y me asomaba por la ventana y decía, ah, caray, ya está la osita, y bajaba a verlos. Y así como ven, se ha presentado en los lugares en los que menos ha podido usted imaginar. Hiciste cabaret, estuviste en el Marrakech, claro, estuviste en muy buenos lugares. Muy en el patio. En el patio también. Que se presentaban las grandes figuras de México. Ya hice Defendiendo al Cavernícola, oigan esto, en una caverna de verdad y con pinturas rupestres auténticas de miles de años en el estado de Veracruz, no en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, como a 2 horas de la capital. Existe esa cueva de la que les digo, que yo creo que ningún actor, el Defendiendo al Cavernícola se ha hecho en muchos países. En Alemania, por decirles algo, estuvo en 10 ciudades con 10 diferentes actores, pero no creo que ninguno de ellos, ni el autor que es Robecker, no creo que ninguno haya estado en una caverna auténtica como este servidor. Yo sí lo hice en una caverna y con pinturas rupestres increíbles. Nos tiene que invitar. ¿Cuántos años el Cavernícola? 25, el 11 de octubre, si es que llego vivo. El 11 de octubre serán los 25 años. Yo estrené 11 de octubre del 2001. Y ese 11 de octubre es inolvidable porque fue un mes después de lo de las torres. Las torres de Nueva York fueron el 11 de septiembre del 2001 y un mes después estrené. Nos tiene que invitar a ir a que la cuando quieran, cuando quieran. Yo, miren, a ustedes y a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que van a ver el programa, estoy, porque soy el único, los lunes en el Teatro Libanés, todos los lunes a las 8 de la noche, siempre con el mismo horario, Defendiendo al Cavernícola. Ahí los esperamos con mucho gusto. ¿Cómo te gustaría ser recordado, César? Como alguien que llevó felicidad a las casas y a los teatros y a las salas cinematográficas. ¿Qué sientes cuando te aplauden? Cuando te abrazan, cuando la gente te aclama, pues, te pide una foto, te pide un autógrafo. Te voy a ser honesto, lo que más me gusta es cuando me dicen gracias. ¿Por qué? Porque esa palabra se dice únicamente cuando has recibido algo, lo que sea. Yo te doy un libro, te doy una pluma o te doy lo que sea y me dices gracias. Y la gente cuando en el teatro o en la calle o donde sea me dice gracias, eso es lo que más me gusta, porque quiere decir que recibieron algo de mi trabajo. ¿Qué le dirías a la vida? A la vida, gracias. Gracias con todo el corazón. Gracias a mi familia. Gracias a Dios. Yo soy muy creyente.
así como me ven de 75 años, yo nací en una familia católica, pero ahora que soy cristiano, me acaban de bautizar con 75 años de edad. Mira, Talia. Muy bien. Pues Así es. todos somos cristianos en realidad. Los Claro, católicos somos claro, cristianos. nada más que hay diferentes formas de manifestarse, pero todos creemos en un Dios, todos absolutamente, y todos tenemos que respetar nuestras creencias, porque por eso, hasta el día de hoy, por eso son las guerras, que es increíble. O sea, gente que se enoja porque, ¿por qué crees tú en ese Dios y yo creo en otro? Bueno, la conquista de México, por qué tanto odio? Porque creían la gente que vivía aquí, los americanos, los dueños de la tierra, creían en unos dioses que no creían los españoles. ¿Y por qué es ese odio tan enconado? Si a fin de cuentas creían en Dios. O sea, se llamaba distinto Jesucristo, Huitzilopochtli, pero era Dios. Claro, claro. Así es. César, recientemente tuviste ahí un problema, pues, Cardiovascular. no, que comiste algo y te estabas ahogando, ¿no? No, pero no fue tan grave. No, lo En Guatemala, notificaron, pero sí. en Guatemala, exactamente. Como de qué putazo se dio ese cabrón. Así lo exageraron. Así. O sea, yo estaba comiendo Ajá. y me estaban entrevistando. Entonces se me fue el pollo, se me fue por donde no se debe de ir. Y entonces sí hice así como de... Pero la gente de Guatemala se ahoga, como si me hubiera caído del Titanic, ¿me entiendes? Eso es lo que te Pero, quería pero no preguntar. me pasó nada. O No sea, era para tanto. yo jamás me vi en peligro. Ok. Pero sí se me fue chueco, eso sí. Y sí les recomiendo, no hablen cuando estén comiendo, porque sí es peligroso. Y en tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado en ese tiempo, cuando hiciste Mi Secretaria, Hogar Dulce Hogar, cuando te presentaste en el teatro, a la actualidad? Que este cambio, este giro en Sí. la comedia, precisamente. ¿Tú cómo lo ves? Miren, ¿Mejor yo, ahora, mejor antes? ¿Lo No, clásico yo- es lo mejor? o- pues yo creo que me pasa lo que a todos nos pasa los programas que más me gustan son los de antes. O sea, ¿qué les diré? Mi secretaria, por decirle algo, no lo repiten. Pero programas que repiten de los que hacíamos antes, sí me gustan más que los que hacemos ahora. ¿El humor cambió? Pues sí, los escritores, por ejemplo, en México vivía el creador. ¿Sí saben ustedes que Betty la Fea salió de Mi Secretaria? Ah, no sabía yo eso. Y el autor es Antonio Ferrer y es mexicano. Y uno famosísimo que están haciendo en Estados Unidos y en México, que se llama La Oficina, algo así. Sí, The de Office también es por Mi Secretaria. Y el autor es Antonio Ferrer, que si hubiera nacido en Nueva York, hubiera tenido aviones. O sí, igual que Manuel Rodríguez Ajenjo. Los programas en México y Mauricio Cleif, un escritor no hacía un programa, hacían varios a la semana, varios. Y en Estados Unidos, varios autores hacen un programa. ¿Y siempre te llevaste bien con todos? ¿O Sí, hubo con alguno lo- que con- te haya querido? No, con los autores muy bien, con todos, porque pues, te digo que empecé en esto por leer. Entonces cuando leo algo bueno, entre ellos la obra del Cavernícola, cuando leo algo bueno, sé que el bueno es el que le escribió, no el intérprete. Pues O todos, sea, ¿no? no, a mí me gusta más Manzanero que Luis Miguel. Ah, bueno, toda sí, la claro, vida. sí. Manzanero escribió las canciones que canta Luis Miguel. Luis Miguel es un intérprete para mi humilde punto de vista y el creador y el artista es Manzanero. Es cierto. Digo, sabía. así veo yo la vida. Perdóname Luis Miguel, me encanta cómo cantas como un angelito, pero sí admiro más a Armando Manzanero. Claro. César, pues estamos felices de que estés aquí en tu casa, la Asociación Nacional de Locutores. Gracias. Tú pues conoces desde a los fundadores de nuestra asociación, muy amigo de Enrique Bermúdez. Sí, de los dos, de padre e hijo. El Gracias a famoso Dios Perro también. Bermúdez. Y bueno, pues con mucho cariño, Sí. la directiva de la Asociación Nacional de Locutores te entrega este diploma. Gracias, Micrófono de Rosalía. Oro por estos 25 años de defendiendo al cavernícola. Gracias, tú me Desean dices muchos- cuando lo tengas.
¿Ya? ¿Ya está? Gracias, Rosalía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este reconocimiento, muchas gracias por la amistad, muchas gracias por todo. Gracias, compañero, gracias. Y aquí está, como le entregó la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores hace unas semanas, el micrófono de oro teatral. Faltó la plaquita. Sí, pero aquí sí lo dice, ¿eh? Ajá. Micrófono de oro teatral. Aquí, o sea, aparte de ser locutor, el teatro que tanto amo. Le voy a leer. Por La favor. Asociación Nacional de Locutores de México tiene el honor de comunicarle que de común acuerdo, la mesa directiva nacional de esta asociación le ha designado para recibir nuestro máximo galardón, Micrófono de Oro Teatral, a César Bono, en homenaje a su exitosa trayectoria en teatro. Y lo firma, por supuesto, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, la maestra Rosalía Bon Sánchez, el tesorero licenciado Enrique Selvas y la directora académica, la licenciada Yadira Armendáriz. Muchas gracias, Muchas compañeros, felicidades. y muchas gracias, y lo verán próximamente en la casa de ustedes, Gracias. y me siento muy honrado, y me gusta mucho que le hayan dado un especial lugar a mi gran pasión, que es el teatro. O sea, me gustan todos los medios de comunicación, pero sí el maestro Carlos Ancira me hizo amar de una manera muy especial al teatro. Algo que con lo que tú quieras cerrar este espacio, César, que le quieras un mensaje que le digas a toda la gente que te admira, que te quiere. Pues que yo no me frené cuando me dijeron chaparro y feo, y que ustedes no se frenen nunca, o sea, que ustedes vayan tras sus ideales y tras lo que desean en la vida, y le pese a quien le pese, y tenga la opinión que tenga quien sea, ustedes pa'lante, como dicen, pa'lante o para adelante, siempre, siempre, siempre. Y les digo, yo me preocupé de qué hacían los actores entre un proyecto y otro, y resulta que en estos 50 y tantos años nunca he estado sin trabajo, o sea que tampoco se preocupen de qué es lo que hace uno cuando no trabaja, porque no van a dejar de hacerlo. Muy bien. Gran mensaje. Muchísimas gracias, César. A Y un ustedes. aplauso muy fuerte Gracias, gracias. a este Gracias. gran comediante, gran actor Gracias, compañero. y un excelente ser humano. Que Gracias. Dios te bendiga, César. Igual a ustedes. Toda la vida. Estoy muy agradecido. Igual a ustedes. Gracias. Y Gracias, Rosalía, por el también reconocimiento. por haberme hecho el gran favor de acompañarme en esta misión especial Fue un gusto. aquí con Gracias. esta gran estrella. Gracias a Carlos Valls allá aquí en las cámaras. Y gracias sobre todo a cada uno de ustedes. Llévense este gran mensaje, este gran ejemplo de vean lo que es un actor hecho y derecho, triunfador, pero sobre todo con una nobleza enorme y una sensibilidad, híjole, extraordinaria. Lo transmite César y de veras muchas felicidades. Gracias. Gracias por a ese ustedes. don que Dios te dio. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos, los espero en la próxima emisión de este programa con Efraín Acosta. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Efraín. Gracias, Carlos. ¿Verdad que eres Carlos? Me di cuenta y así te diré de No, aquí en adelante. es el de que ese. Gracias, Carlos. Sí,